En este nuevo martes de grosas, traje a alguien que es grosísimamente grosa, que es Juana Manso. Y esto se debe también, primero, a que merecía estar en esta sección, y segundo, a que este domingo, 24 de abril, se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, el cual fue en 1875. Hizo muchas cosas, así que no sé muy bien por dónde empezar, pero para poner en contexto, el derecho a la educación de las mujeres siempre estuvo como sujeto a debate, a discusión. Estoy hablando de hace años atrás, siglos pasados. A diferencia de los varones, nunca se dio por sentado que merecíamos aprender cosas que, además de leer, rezar, bordar y ese tipo de actividades. Y en la historia universal, muchas mujeres desafiaron esas ideas y, como siempre contamos acá, aportaron como un granito de arena para que el mundo fuera un poco más igualitario y para abrir puertas a quienes vendrían después. Dentro de la historia de nuestro país, y se podría decir un poco también de Latinoamérica, una de esas mujeres fue Juana Manso. Por eso, destinarle esta columna de hoy. Juana Manso nació en 1819, hace más de 200 años, en lo que hoy es el barrio de Montserrat, en Buenos Aires. Su padre era español y había participado de la Revolución de Mayo. Y su madre, no hay mucha data de ella en la historia. Cosa que también se puede decir que es bastante común, dado que en aquellos años las mujeres eran como madres y esposas y, como decimos muchas veces, no quedaban en los libros de historia. Desde chica, su familia le inculcó la lectura en español y en otros idiomas, aunque ir a la escuela era muy difícil para ella en esa época. A sus más o menos 10 años, la familia debió exiliarse a Montevideo por enemistades con el gobernador de ese momento, Rosas, y es ahí donde comenzó a traducir y a escribir. Ya en edad adulta, unos años después, se instaló en Brasil con su marido, aunque viajaron también por otros lugares como Estados Unidos o Cuba. Una vida como realmente distinta para lo que era la vida de una mujer en esa época. Pero Juana, lo importante es que nunca abandonó su interés por la educación de las mujeres y enseñó a las jóvenes en cada lugar en el que estuvo o en el que viajó. En Brasil, ya que dijimos que había vivido parte de su vida, valga la redundancia, en Brasil, fundó en 1852 el Jornal das Senhoras, una de las primeras publicaciones de la región dedicadas a las mujeres, y en esta se escribía sobre temas como arte, moda y educación de las mujeres, y además se realizaba un intercambio con las lectoras, algo que era todo muy revolucionario para esa época. En 1854 replicó este mismo periódico en Argentina con el nombre de Álbum de Señoritas, en el que abordó temas tópicos similares. Algo que muy curioso que encontré, que me llamó la atención, es que en el primer número escribió sobre la emancipación de la mujer. Repito, 1854. Y decía lo siguiente: ¿por qué se condena su inteligencia a la noche densa y perpetua de la ignorancia? ¿Por qué se ahoga en su corazón desde los más tiernos años la conciencia de su individualismo, de su dignidad como ser que piensa y siente, repitiéndole: no te perteneces a ti misma, eres cosa y no mujer? ¿Por qué reducirla al estado de la hembra cuya única misión es perpetuar la raza? ¿Por qué cerrarle las veredas de las ciencias, de las artes, de la industria y así hasta la del trabajo, no dejándole otro pan que el de la miseria, o el otro 1000 veces horrible de la infamia? Interesante, polémico para la época. Más adelante también publicó bajo un seudónimo que era La Flor del Aire, en donde estaba a cargo de la sección Mujeres Ilustres de América del Sur. Ella tenía su propia grosa, podemos decir, segmento que divulgaba sobre la vida de grandes mujeres de la historia que habían quedado en el olvido. Durante los 70 se relacionó con personalidades como Sarmiento,
quien se convertiría en su amigo, discutiendo temas de educación, y también se trató o se vinculó, como quien dice, codió con Mary Mann, que era una educadora estadounidense. Ya de vuelta en Argentina, se dedicó plenamente a la educación. Fue designada por Sarmiento como directora de la primera escuela mixta y se destacó en su rol. Y también en la escuela promovió la enseñanza de la música, el baile, la actividad física y decidió eliminar los castigos físicos, apostando, como quien dice, por una educación más empática, algo que todavía se busca en la actualidad. También escribió el primer manual de historia argentina para el ámbito escolar, comprendido de la historia de las provincias del Río de la Plata, y sumó otros títulos de grandes trabajos. Consideraba que la escuela era su familia y siempre estuvo comprometida en una educación laica, científica y mixta, ya que él creía que la educación no tenía sexo. Algo que nos puede sonar común ahora, pero que en su época no lo era. Además de haber sido una gran educadora, su producción es muy amplia y variada. Tiene desde periódicos de su propia fundación hasta sus participaciones en otras publicaciones nacionales, y también, además, escribió, lo del manual que contábamos, pero también escribió novelas, poemas y ensayos. Como siempre decíamos, las que rompían barreras hacían un poco de todo. Así que esta fue la historia de Juana Manso.